Con el agua helada ya alcanzando sus pequeñas gargantas, las gemelas vieron a su propio padre nadar hacia la orilla, abandonándolas por cerrar un negocio millonario. Un relincho furioso rasgó el silencio cuando Relámpago, el caballo del vecino, se lanzó al lago para demostrar que un animal podía tener más corazón que un hombre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El eco de las risas infantiles rebotaba contra las paredes de mármol de la mansión Valenzuela, pero para Mateo Valenzuela, aquellas risas no eran más que un recordatorio constante de lo que había perdido. Sus ojos, fijos en la pantalla de su laptop, apenas registraron el momento en que sus hijas gemelas, Sofía y Elena, de 4 años, entraron corriendo a su despacho. Sus vestidos idénticos color rosa ondeando como pequeñas banderas de alegría. «Papá, ¿podemos ir al lago hoy? Doña Carmen dice que hace un día perfecto para navegar», exclamó Sofía, la más atrevida de las dos, mientras intentaba trepar al regazo de su padre. Mateo apartó a la niña con un gesto brusco. «Estoy ocupado. Hablen con Carmen». Elena, siempre más sensible que su hermana, notó la frialdad en los ojos de su padre. Desde que su madre, Gabriela, había fallecido hace 18 meses en aquel trágico accidente automovilístico, su padre se había convertido en un extraño que habitaba la misma casa, pero que parecía vivir en un mundo completamente diferente. «Pero lo prometiste», susurró Elena, su pequeña mano aferrándose al borde del escritorio de caoba. «Dijiste que hoy iríamos al lago». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de un teléfono. Mateo lo tomó inmediatamente, su rostro transformándose al instante. La dureza se disolvió, reemplazada por una sonrisa calculadora que nunca alcanzaba sus ojos. «Alejandro, qué gusto escucharte». Su voz sonaba diferente cuando hablaba de negocios, casi humana. «¿El trato con los inversionistas de Monterrey? Por supuesto que sigue en pie». Desde la puerta, doña Carmen observaba la escena con el corazón encogido. A sus 60 años había servido a la familia Valenzuela desde antes que las niñas nacieran. Había visto cómo el amor entre Mateo y Gabriela florecía, cómo la mansión a orillas del lago de Chapala se llenaba de vida con la llegada de las gemelas, y luego cómo la tragedia lo había transformado todo. «Niñas, vengan conmigo», llamó suavemente. «Dejen a su padre trabajar». Pero Mateo, sorprendentemente, terminó la llamada y se puso de pie. «No, esperen», dijo consultando su Rolex. «Tengo 1 hora antes de mi videoconferencia. ¿Podemos ir al lago un momento?» Los rostros de las gemelas se iluminaron con una alegría que partió el corazón de Carmen. Tampoco era necesario para hacerlas felices, y sin embargo, su padre les daba tan poco de sí mismo. «¡Vamos, vamos!», exclamaron las niñas al unísono, corriendo hacia la salida trasera que conducía a los jardines y más allá al embarcadero privado de la propiedad. Carmen interceptó a Mateo en el pasillo. «Señor, el bote pequeño necesita reparación. El mecánico viene mañana. Quizás deberían usar el nuevo». «El viejo está bien para un paseo corto», respondió Mateo distraídamente, sus ojos ya fijos en su teléfono, revisando correos electrónicos mientras caminaba. En la propiedad vecina, separada de la mansión Valenzuela por una cerca elegante pero no demasiado alta, Relámpago, el caballo alazán de don Joaquín, pastaba tranquilamente. El animal, conocido por su inteligencia y noble temperamento, levantó la cabeza al escuchar las voces de las niñas. Desde que las gemelas habían llegado a la mansión como recién nacidas, el caballo había desarrollado una extraña fascinación por ellas. Las observaba jugar en el jardín, correr por la orilla del lago, y a veces las niñas se acercaban a la cerca para ofrecerle manzanas y zanahorias. Don Joaquín, un anciano viudo que había sido amigo cercano de Gabriela,
A menudo comentaba que Relámpago parecía tener un sexto sentido cuando se trataba de las gemelas. Ese animal las cuida como si fueran sus potrancas, solía decir con una sonrisa afectuosa. Mientras las niñas corrían hacia el embarcadero, Relámpago se acercó a la cerca, sus orejas atentas, sus ojos siguiendo sus pequeñas figuras. A lo lejos, el lago de Chapala brillaba bajo el sol de la tarde, sus aguas engañosamente tranquilas, ocultando las corrientes traicioneras que los lugareños conocían y respetaban. El viejo bote de madera se mecía suavemente contra el embarcadero. Sus tablas, oscurecidas por años de exposición al agua y al sol, mostraban signos evidentes de deterioro. Una pequeña fisura en el casco había sido reparada apresuradamente con masilla, que ya comenzaba a desprenderse, y el motor fuera de borda, un modelo antiguo que Mateo se negaba a reemplazar por razones que solo él entendía. Parecía más una reliquia de museo que un mecanismo confiable. ¿Seguro que quieres usar este bote, papá?, preguntó Sofía, su intuición infantil captando lo que los adultos pasaban por alto. Se ve triste. Mateo, sin apartar la mirada de su teléfono, hizo un gesto de impaciencia. Es perfectamente seguro. Tu abuelo lo usó durante años. Doña Carmen, que los había seguido hasta el embarcadero cargando chalecos salvavidas, intervino con voz suave pero firme. Las niñas deben usar estos, señor. Son pequeñas y el lago es traicionero. Por supuesto, respondió Mateo distraídamente, aunque era evidente que apenas había registrado las palabras de la mujer. Mientras Carmen ajustaba los chalecos a las gemelas, sus viejas manos, moviéndose con la eficiencia que solo da el cariño genuino, les susurró: «No se alejen demasiado de la orilla, mis niñas. Y si sienten que algo no está bien, díganle a su padre de inmediato». «Sí, doña Carmen», respondieron las niñas a coro, sus rostros iluminados por la emoción de la aventura que les esperaba. La anciana miró con aprensión el bote destartalado y luego a Mateo, que continuaba absorto en su dispositivo electrónico. Quiso decir algo más, insistir en que usaran el bote nuevo o que al menos llevaran el radio de emergencia, pero sabía por experiencia que cuando Mateo Valenzuela estaba en ese estado, sus palabras caerían en oídos sordos. «Cuídelas bien, señor», fue todo lo que dijo, su voz cargada de un ruego implícito. Mateo asintió sin mirarla, ayudó a las niñas a subir al bote y luego desató la cuerda que lo mantenía amarrado al embarcadero. El motor tosió, protestó y finalmente cobró vida con un rugido irregular que enviaba vibraciones por toda la estructura de madera. Desde la orilla, doña Carmen los vio alejarse, una sensación de inquietud creciendo en su pecho. En la propiedad vecina, Relámpago también observaba su noble cabeza elevada, sus orejas atentas, como si percibiera algo que los humanos no podían ver. El lago se extendía vasto y brillante bajo el sol de la tarde. A esa hora, pocos botes surcaban sus aguas. La mayoría de los pescadores habían regresado ya con sus capturas, y los turistas que alquilaban embarcaciones para pasear solían hacerlo por la mañana, cuando la brisa era más fresca. Las gemelas, sentadas en la proa, dejaban que sus dedos rozaran la superficie del agua riendo cuando las gotas frías salpicaban sus rostros. Para ellas, este raro momento con su padre era un tesoro, aunque él permaneciera distante, sentado en la popa, dividiendo su atención entre conducir el bote y revisar mensajes en su teléfono. «Papá, ¿podemos ir hasta la isla pequeña?», preguntó Elena, señalando un islote rocoso en la distancia, un lugar donde en tiempos más felices la familia solía hacer picnics dominicales. Mateo miró en la dirección que señalaba su hija y por un instante un destello de algo parecido al dolor cruzó su rostro. Aquel islote había sido el lugar favorito de Gabriela.
Allí le había propuesto matrimonio, bajo el único árbol que crecía entre las rocas. «No hoy», respondió secamente. «Nos quedaremos cerca de la orilla». En ese momento, su teléfono vibró con una llamada entrante. Al ver el nombre en la pantalla, Mateo se tensó visiblemente. Era Alejandro Ibarra, su socio principal en la operación de compra de terrenos en la costa de Nayarit. Un negocio que prometía convertir millones en miles de millones cuando el nuevo aeropuerto internacional fuera anunciado oficialmente. «Tengo que tomar esta llamada», murmuró, más para sí mismo que para sus hijas. Alejó el bote un poco más de la orilla, lo suficiente para tener privacidad, pero manteniéndolo en una zona que consideraba segura, y apagó el motor. La embarcación quedó a la deriva, meciéndose suavemente con el vaivén natural del lago. «Ibarra, ¿qué noticias me tienes?», contestó, su voz transformándose en la del ejecutivo implacable que había construido un imperio inmobiliario desde cero. Las niñas, acostumbradas a estos cambios repentinos en su padre, continuaron jugando, ahora imaginando que eran sirenas en un reino mágico bajo las aguas del lago. Su fantasía infantil las mantenía ajenas a la conversación de negocios que se desarrollaba a pocos metros, y también a la pequeña filtración que había comenzado en el fondo del bote, donde la vieja masilla finalmente había cedido ante la presión constante del agua. A lo lejos, en la orilla, doña Carmen regresaba a la mansión para preparar una merienda para cuando volvieran del paseo. A su lado, don Joaquín, que había salido a revisar sus cercas, caminaba con paso lento, conversando sobre los viejos tiempos y la tragedia que había transformado a Mateo Valenzuela de un esposo y padre amoroso en una sombra amarga de lo que fue. «El duelo hace cosas extrañas a las personas», comentó don Joaquín, su voz cargada con la sabiduría de sus 80 años. «Pero ese hombre no está en duelo, está escondiéndose. Y esas niñas están pagando el precio». «Me preocupan», confesó Carmen. «Cada día se parece menos al hombre que Gabriela amaba». La conversación telefónica de Mateo se volvía cada vez más intensa. Las niñas habían dejado de jugar, notando el cambio en la voz de su padre, que ahora resonaba con una mezcla de incredulidad y euforia apenas contenida. «¿Estás completamente seguro, Alejandro? Los documentos ya están listos para firmarse». Mateo se puso de pie en el bote, haciendo que se balanceara peligrosamente. Las gemelas se aferraron instintivamente a los bordes. «¿El gobernador ya dio luz verde? ¡Increíble! Esto cambia todo el panorama». Mientras Mateo escuchaba la respuesta de su socio, una sonrisa calculadora se dibujaba en su rostro. El negocio que habían estado preparando durante meses finalmente había cristalizado. Los terrenos que habían adquirido a precios ridículamente bajos en la costa de Nayarit se convertirían en el centro de un megaproyecto turístico respaldado por inversión gubernamental. Una operación que multiplicaría su inversión inicial por 20, quizás 30 veces. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que la noticia se filtre a la prensa?», preguntó, su mente ya calculando los próximos movimientos. La respuesta le hizo fruncir el ceño. «¿2 horas? Eso no nos da mucho margen». Sofía, que había estado observando el agua, tiró suavemente de la manga de su padre. «Papá, hay agua dentro del bote», dijo con voz preocupada. Mateo la apartó con un gesto impaciente. «Ahora no, Sofía». «Pero papá, el agua está entrando», insistió Elena, su pequeño rostro contrayéndose con miedo al ver cómo una fina capa de agua ya cubría sus zapatos. Mateo miró brevemente hacia el fondo del bote y vio la filtración. El agua entraba lentamente, pero constante, por una grieta donde la vieja masilla se había desprendido por completo. «No es nada», murmuró, tapando el teléfono con la mano.
Solo un poco de agua. El bote no se hundirá por eso. En la orilla, Relámpago había comenzado a moverse inquieto, caminando de un lado a otro junto a la cerca que delimitaba la propiedad. El noble animal mantenía su mirada fija en el pequeño bote en medio del lago, como si percibiera el peligro inminente. «Necesito estar en Guadalajara para firmar esos documentos», continuó Mateo en el teléfono, revisando su reloj. «Puedo llegar en el helicóptero en 40 minutos». Mientras hablaba, el agua en el fondo del bote continuaba subiendo. Lo que había comenzado como una filtración menor, ahora se había convertido en un problema serio. La vieja madera, debilitada por años de uso y exposición, había comenzado a ceder en más puntos. «Papá, tengo miedo», sollozó Elena, levantando los pies para evitar el agua que ya alcanzaba sus tobillos. Sofía, intentando ser valiente, buscó los remos que siempre se guardaban bajo los asientos, pero no los encontró. «No están los remos, papá. ¿Cómo volvemos si el motor no funciona?» Mateo, atrapado entre la oportunidad de negocio de su vida y la situación precaria en la que se encontraban sus hijas, miró hacia la orilla. No estaban tan lejos, quizás unos 200 metros. En la distancia podía ver el helipuerto privado de su mansión, donde su Bell 429 esperaba, siempre listo para despegar. Tomó una decisión en una fracción de segundo, una decisión que más tarde justificaría de 1000 maneras diferentes, pero que en ese momento surgió de la parte más fría y calculadora de su ser. «Alejandro, confirma la reunión. Estaré allí». Cortó la llamada y miró a sus hijas, que ahora lloraban abiertamente, asustadas por el agua que seguía subiendo. «Niñas, escúchenme», dijo con una voz que intentaba ser tranquilizadora, pero sonaba hueca incluso para él mismo. «Tengo que ir a una reunión muy importante. El bote está bien, solo necesita que le saquen un poco de agua». «Pero papá, ¿cómo volvemos?», preguntó Sofía, sus ojos grandes y asustados fijos en él. Mateo señaló hacia la orilla. «Doña Carmen los está observando desde la casa. Ya viene con el bote nuevo para recogerlas». Era una mentira descarada. Doña Carmen estaba en la cocina, completamente ajena a lo que sucedía en el lago. «No veo a doña Carmen», dijo Elena, girando hacia la orilla con desesperación. «Está allí. Confíen en mí», insistió Mateo, mientras se quitaba su chaqueta deportiva y reloj, preparándose para lo que estaba a punto de hacer. «Solo esperen aquí tranquilas. El bote no se hundirá. Tiene flotadores especiales». Otra mentira. El viejo bote no tenía ningún mecanismo de flotación más allá de su casco, que ahora estaba comprometido. Sin dar tiempo a más preguntas, Mateo Valenzuela hizo algo que cambiaría irrevocablemente el curso de su vida y la de sus hijas. Se lanzó al agua. «Papá, papá», gritaron las gemelas al unísono, extendiendo sus pequeñas manos hacia él mientras nadaba con potentes brazadas, alejándose del bote hacia la orilla. «Doña Carmen ya viene por ustedes», gritó por encima del hombro, sin detenerse, sin mirar atrás. Las niñas lo vieron alejarse, incapaces de comprender la magnitud de la traición que acababan de presenciar. En su inocencia, aún creían en las palabras de su padre. Aún esperaban ver a doña Carmen aparecer en cualquier momento con el bote nuevo. Pero el agua seguía subiendo dentro de la embarcación, ahora ya alcanzaba sus rodillas. El viejo bote, sobrecargado por el peso del agua, comenzó a hundirse lentamente, mientras las gemelas, abrazadas la una a la otra, lloraban llamando a un padre que ya corría por la orilla hacia su helicóptero, hacia su fortuna, dejando atrás lo único verdaderamente valioso que poseía. El agua dentro del bote alcanzaba ya las cinturas de las gemelas. La embarcación, diseñada para flotar con personas a bordo, no para contener agua en su interior, se hundía lenta pero inexorablemente. Las tablas del casco, debilitadas por años de exposición al sol y al agua, crujían
y se separaban cada vez más, permitiendo que nuevos chorros entraran por diferentes puntos. «Sofía, tengo mucho miedo», sollozaba Elena, aferrándose a su hermana con tanta fuerza que sus pequeños nudillos se habían vuelto blancos. «Doña Carmen vendrá», respondió Sofía, intentando sonar convencida a pesar del temblor en su voz. Sus ojos no dejaban de buscar en la orilla alguna señal de ayuda, pero solo veía la figura cada vez más pequeña de su padre corriendo hacia la mansión. El bote dio un bandazo repentino, inclinándose peligrosamente hacia un lado. Las niñas gritaron aterrorizadas, agarrándose del borde para no caer al agua. El nivel dentro de la embarcación seguía subiendo. Ahora el agua llegaba hasta el pecho de las pequeñas. «¡Papá! ¡Vuelve!». El grito desesperado de Elena se perdió en la vasta extensión del lago. Su padre ya no podía oírlas, o quizás, en lo más profundo de su ser, había decidido no escuchar. En la propiedad vecina, Relámpago continuaba su inquieta vigilancia. Sus orejas se movían nerviosamente, captando los gritos distantes de las gemelas. El noble animal, conocido en la región por su inteligencia excepcional, había desarrollado durante años un vínculo especial con las niñas. Las había visto crecer desde que eran bebés, observándolas jugar en el jardín desde su corral, relinchando suavemente cuando ellas se acercaban a la cerca para acariciarlo o darle golosinas. Ahora sus instintos le decían que algo estaba terriblemente mal. Los gritos agudos, el bote hundiéndose lentamente, la ausencia de adultos cerca. Relámpago comenzó a golpear el suelo con sus cascos, resoplando con fuerza. Mientras tanto, Mateo Valenzuela había llegado al helipuerto privado de su mansión. Su ropa goteaba agua del lago, pero eso era lo último que le preocupaba. Su mente estaba completamente enfocada en los millones que estaban a punto de caer en sus manos. El piloto, acostumbrado a salidas repentinas, ya había encendido el motor y realizaba las verificaciones finales. «¿A Guadalajara, señor?», preguntó al ver llegar a Mateo. «Sí, máxima velocidad», respondió secamente el empresario mientras subía al helicóptero. «¿Las niñas no vienen con usted?». «Le preparé los asientos con los cojines especiales que pidió doña Carmen», comentó el piloto, mirando hacia la puerta, esperando ver a las gemelas. Mateo sintió una punzada de algo parecido a la culpa, pero la suprimió inmediatamente. «Están con Carmen, dando un paseo en el bote nuevo». El piloto asintió, aunque un destello de confusión cruzó su rostro. Hace apenas media hora había visto a doña Carmen entrar a la cocina con bolsas del mercado y estaba seguro de que el bote nuevo seguía amarrado en el embarcadero. Sin embargo, no era su lugar cuestionar a su jefe. Las aspas del helicóptero comenzaron a girar más rápido, levantando una nube de polvo alrededor de la plataforma de despegue. En el lago, la situación de las gemelas empeoraba por momentos. El bote ahora estaba tan bajo en el agua que las olas comenzaban a entrar por los bordes, acelerando el hundimiento. «¡Ayuda! ¡Por favor, que alguien nos ayude!», gritaba Sofía con todas sus fuerzas mientras intentaba mantener a su hermana, que había entrado en un estado de pánico absoluto, aferrada al borde del bote. Relámpago había llegado al límite de su paciencia. Con un relincho poderoso que resonó por toda la propiedad, el caballo alazán embistió contra la cerca que lo separaba del jardín de los Valenzuela. La vieja valla de madera, aunque robusta, no estaba diseñada para resistir la fuerza concentrada de un caballo de más de 500 kilos decidido a derribarla. En el segundo intento, los postes cedieron y Relámpago irrumpió en la propiedad vecina. Don Joaquín, que regaba sus plantas en el patio trasero, vio con asombro cómo su caballo saltaba la cerca derribada y galopaba a toda velocidad hacia el lago. «¡Relámpago! ¡Vuelve aquí!», gritó el anciano, pero el caballo no mostró señal alguna de haberlo escuchado.
El animal corrió directamente hacia la orilla sin vacilar ni un instante. Al llegar al borde del agua, redujo ligeramente su velocidad, pero no se detuvo. Con decisión, Relámpago entró en el lago, sus poderosas patas salpicando agua a su paso. Doña Carmen, alarmada por los relinchos y el estruendo de la cerca al caer, había salido de la cocina justo a tiempo para presenciar la escena. Al ver al caballo entrar al agua, siguió instintivamente su mirada y entonces lo vio. El viejo bote hundiéndose lentamente en medio del lago, con las gemelas aferradas a él, gritando desesperadamente. «¡Dios mío! ¡Las niñas!», exclamó horrorizada, dejando caer la bandeja con limonada que llevaba en las manos. «¡Mateo! ¿Dónde está Mateo?». El sonido del helicóptero despegando le dio la respuesta. Con el corazón golpeando dolorosamente contra su pecho, la anciana corrió hacia el embarcadero donde el bote nuevo estaba amarrado. Pero sabía que no llegaría a tiempo. No podía encender el motor sola, y para cuando consiguiera ayuda, sus ojos volvieron al caballo, que ahora nadaba con potentes brazadas hacia el bote que se hundía. «Relámpago», susurró, una plegaria en su voz. «Por favor, sálvalas». En el bote, las gemelas habían visto al caballo entrar al agua y nadar hacia ellas. En medio de su terror, un rayo de esperanza iluminó sus rostros empapados por las lágrimas y el agua del lago. «Es Relámpago», exclamó Sofía, reconociendo al instante al noble animal. «Viene a ayudarnos». El helicóptero de Mateo Valenzuela se elevaba sobre el lago, tomando altura rápidamente. Desde la ventanilla, el empresario podía ver toda la extensión de su propiedad: el jardín, el embarcadero, el lago y el pequeño bote donde había dejado a sus hijas, ahora casi completamente sumergido. Por un instante, que luego se le antojó eterno, Mateo Valenzuela observó la escena desde las alturas. El bote casi sumergido, sus hijas aferradas a los bordes, y un caballo, nadando hacia ellas. La imagen era tan surrealista que tardó unos segundos en procesarla. «¿Qué demonios?», murmuró, inclinándose hacia la ventanilla para ver mejor. «¿Sucede algo, señor?», preguntó el piloto, notando su repentina inquietud. Mateo abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Una realización terrible comenzaba a formarse en su mente, una verdad que no quería enfrentar. Sus hijas estaban en peligro mortal, y él las había abandonado por dinero. «Da la vuelta», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el ruido de las hélices. «Perdón, señor». «¡Que des la vuelta, carajo!», gritó Mateo, agarrando el hombro del piloto con tanta fuerza que el hombre se sobresaltó. «Mis hijas están en el lago». El piloto, confundido pero entrenado para obedecer, comenzó inmediatamente las maniobras para girar el helicóptero. «Tardaremos al menos 5 minutos en aterrizar de nuevo, señor. Los protocolos de seguridad». Mateo ya no escuchaba. Su mirada estaba fija en el lago, en el pequeño bote que ahora apenas sobresalía del agua, en las cabecitas de sus hijas y en el caballo que nadaba hacia ellas con determinación. En el agua, Relámpago avanzaba con brazadas potentes y constantes. El noble animal, acostumbrado a nadar en el lago durante los calurosos veranos mexicanos, se movía con sorprendente eficacia. Sus ojos oscuros no perdían de vista el objetivo, el bote que ahora estaba casi completamente bajo el agua, con solo una pequeña parte de la proa emergiendo como una isla diminuta a la que las gemelas se aferraban. «Ya casi está aquí», dijo Sofía a su hermana, intentando infundirle valor. «Solo aguanta un poco más». Elena asintió débilmente. El agua fría y el miedo habían agotado sus pequeñas fuerzas. Sus dedos entumecidos se aferraban al borde del bote, pero cada vez le costaba más mantener el agarre. Relámpago llegó finalmente al bote y nadó alrededor, evaluando la situación.
Las niñas lo miraron con una mezcla de alivio y duda. ¿Qué podía hacer un caballo para salvarlas? «Relámpago, ayúdanos», sollozó Elena, extendiendo una manita temblorosa hacia el animal. Como si entendiera perfectamente sus palabras, el caballo se posicionó junto al bote, tan cerca que las niñas podían tocar su cuello mojado. Luego, con un movimiento sorprendentemente delicado para un animal de su tamaño, bajó ligeramente su cuello, ofreciéndoles un punto de apoyo. Sofía, siempre la más decidida, fue la primera en entender. «Elena, tenemos que subirnos a su lomo, como cuando don Joaquín nos deja montar en el corral, ¿recuerdas?». Elena miró con terror el agua que las separaba del caballo. «No puedo, Sofía, tengo miedo. Tenemos que hacerlo, o el bote se hundirá con nosotras», insistió Sofía, la urgencia evidente en su voz infantil. En la orilla, doña Carmen y don Joaquín observaban con impotencia. El anciano había llegado cojeando hasta el embarcadero, demasiado tarde para ayudar, pero justo a tiempo para presenciar el extraordinario rescate que estaba teniendo lugar. «Nunca he visto nada igual», murmuró don Joaquín, sus viejos ojos humedeciéndose. «Ese caballo es como si supiera exactamente lo que hace». «Es un milagro», respondió Carmen, sus manos unidas en una plegaria silenciosa. «Que Dios lo guíe». En el lago, Sofía había logrado agarrarse firmemente a la crin de Relámpago y con un esfuerzo que parecía sobrehumano para una niña de su edad, había conseguido subir a su lomo. Ahora extendía su mano hacia Elena. «Vamos, Elena, dame la mano». Elena, temblando incontrolablemente, estiró su brazo. Sus dedos apenas rozaron los de su hermana antes de que el bote diera un último bandazo y se sumergiera completamente, arrastrándola bajo el agua. «¡Elena!», gritó Sofía, inclinándose peligrosamente desde el lomo del caballo. Relámpago reaccionó instantáneamente. Con un movimiento rápido, sumergió parcialmente su cabeza en el agua, buscando a la niña. Segundos después, emergió sosteniendo la correa del chaleco salvavidas de Elena entre sus dientes. La pequeña tosía y escupía agua, pero estaba viva. Con un cuidado extraordinario, el caballo maniobró hasta que Elena quedó lo suficientemente cerca del lomo para que Sofía pudiera ayudarla a subir. Finalmente, las dos gemelas estaban montadas, abrazadas la una a la otra, tiritando de frío y miedo, pero a salvo sobre el fuerte lomo del animal. Sin perder un instante, Relámpago comenzó a nadar de regreso a la orilla. Su paso era más lento ahora, cargando con el peso de las niñas, pero su determinación no había disminuido. El helicóptero de Mateo sobrevolaba ahora a baja altura, siguiendo el progreso del caballo. El empresario observaba con una mezcla de alivio, culpa y asombro cómo sus hijas eran llevadas a la seguridad por un caballo que había hecho lo que él, su propio padre, no había sido capaz de hacer: arriesgarse para salvarlas. «Baja lo más cerca que puedas del embarcadero», ordenó Mateo al piloto, la urgencia evidente en su voz. «Señor, no puedo aterrizar tan cerca del agua, es peligroso para...». «No me importa, hazlo». La voz de Mateo se quebró, revelando por primera vez la emoción que intentaba contener. «Son mis hijas». A unos 100 metros de la orilla, Relámpago nadaba con firmeza, manteniendo su cabeza bien alta para asegurar que las niñas no se mojaran más. Las pequeñas se aferraban a su crin, sus rostros enterrados en su cuello mojado, encontrando consuelo en el calor del animal y en los latidos constantes de su corazón. Desde la distancia, una tercera figura había aparecido en el embarcadero. Miguel Ángel Rodríguez, un pescador local que pasaba casualmente en su pequeña lancha, había visto toda la escena y se había apresurado a ofrecer ayuda. Ahora, junto a doña Carmen y don Joaquín, observaba con admiración el acercamiento del caballo con su preciosa carga. Relámpago avanzaba hacia la orilla con paso firme, su respiración agitada pero constante.
El agua había bajado ya hasta su pecho, luego a sus rodillas, hasta que finalmente sus cascos tocaron la tierra firme del embarcadero. Las gemelas, aún aferradas a su crin mojada, temblaban incontrolablemente, una mezcla de frío, miedo y alivio sacudiendo sus pequeños cuerpos. «¡Gracias a Dios!», exclamó doña Carmen, corriendo hacia ellas con los brazos extendidos. Sus viejas manos, curtidas por décadas de trabajo, temblaban casi tanto como las niñas mientras las ayudaba a bajar del lomo del caballo. «Mis niñas, mis pobres niñas». Don Joaquín se acercó a relámpago, acariciando su cuello mojado con una mezcla de orgullo y asombro. «Eres un héroe, viejo amigo», le susurró al animal, que resoplaba cansado, pero mantenía su porte noble, como si entendiera perfectamente la magnitud de lo que acababa de hacer. Miguel Ángel, el pescador, se quitó apresuradamente su chamarra de lana y se la ofreció a doña Carmen. «Para las niñas», dijo simplemente. Sus ojos, oscuros y penetrantes bajo las cejas pobladas, no dejaban de moverse entre las gemelas, el caballo y el helicóptero que ahora descendía precipitadamente a unos 50 metros de distancia. «¿Dónde está su padre?», preguntó, aunque la expresión de su rostro sugería que ya conocía la respuesta y que ésta le provocaba una profunda indignación. Doña Carmen envolvió a las niñas en la chamarra, abrazándolas contra su pecho. Ese hombre, ya no es el Mateo que conocimos», respondió en voz baja, pero cargada de una furia apenas contenida. El ruido ensordecedor de las aspas del helicóptero ahogó cualquier respuesta del pescador. El aparato había aterrizado en una zona despejada del jardín, levantando una nube de polvo y hierba cortada. Antes incluso de que las aspas comenzaran a detenerse, Mateo Valenzuela saltó a tierra y corrió hacia el embarcadero, su rostro una máscara de pánico y culpa. «Sofía, Elena», gritó mientras se acercaba. «Mis hijas, ¿están bien?». Las niñas, al escuchar la voz de su padre, reaccionaron de formas opuestas. Elena enterró su rostro más profundamente en el regazo de doña Carmen, como si quisiera desaparecer, mientras que Sofía levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de confusión, dolor y algo más, algo que ningún niño de 4 años debería experimentar jamás: la traición de un padre. «¿Por qué te fuiste, papá?», preguntó con una voz tan pequeña y rota que cortó el aire como un cuchillo. «Dijiste que doña Carmen vendría, pero no vino. El bote se hundió y tú no estabas». Mateo se detuvo en seco a unos metros de distancia, como si las palabras de su hija fueran una barrera física que no podía atravesar. «Yo tuve que... había una emergencia y...», balbuceó, pero las excusas sonaban huecas incluso para él mismo. «Usted las abandonó», intervino Miguel Ángel, dando un paso al frente. Su voz, acostumbrada a cortar a través del ruido del viento y las olas, resonó con claridad y dureza. «Yo lo vi todo desde mi barca. Usted nadó hacia la orilla y las dejó en ese bote que se hundía». «No es lo que parece», intentó defenderse Mateo, aunque la palidez de su rostro traicionaba sus palabras. «Iba a buscar ayuda, iba a...». «¡Mentira!». El grito de doña Carmen sorprendió a todos, incluso a ella misma. En sus 40 años de servicio, jamás había levantado la voz a su patrón. «Las dejaste para ir a cerrar un negocio. Te vi correr hacia el helicóptero. Ni siquiera miraste atrás». Don Joaquín, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó cojeando, apoyándose pesadamente en su bastón. A sus 80 años, su cuerpo podía estar debilitado, pero su mirada mantenía la intensidad y la sabiduría acumulada durante décadas. «Gabriela estaría avergonzada», dijo simplemente, cada palabra cayendo como una losa sobre Mateo. «Tu esposa dio su vida intentando salvar a un desconocido en ese accidente y tú no pudiste arriesgar un negocio por tus propias hijas». Mateo sintió que las piernas le fallaban.
Se dejó caer de rodillas sobre la tierra húmeda del embarcadero, la realidad de sus acciones finalmente golpeándolo con toda su fuerza. «Yo no pensé que el bote realmente se hundiría», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Pensé que Carmen las vería desde la casa. Pude verlas porque un caballo rompió mi cerca», exclamó Carmen. «Si no fuera por relámpago, tus hijas estarían muertas». Como para subrayar sus palabras, el caballo relinchó suavemente, sacudiendo su pelaje mojado. Las gemelas, al escucharlo, se volvieron hacia él. A pesar del trauma recién vivido, una sonrisa temblorosa apareció en sus rostros. «Relámpago nos salvó», dijo Elena con voz queda. «Vino nadando y nos subió a su lomo. No tenía miedo del agua, papá». Sofía asintió, su pequeña mano extendida hacia el caballo en un gesto de agradecimiento. «Es nuestro héroe». Miguel Ángel había sacado su teléfono y estaba haciendo una llamada. «Sí, en la mansión Valenzuela», decía, su mirada fija en Mateo. «El padre abandonó a sus hijas en un bote que se hundía. Necesitamos a la policía y una ambulancia para las niñas». El rostro de Mateo se descompuso al escuchar la palabra policía. Intentó levantarse, quizás para huir nuevamente, pero don Joaquín apoyó firmemente su bastón sobre el hombro del empresario, manteniéndolo arrodillado. «No, muchacho», dijo el anciano con una voz que no admitía réplica. «Esta vez te quedas y enfrentas lo que has hecho». Sofía, observando a su padre con una mezcla de confusión y tristeza, preguntó: «¿Papá ya no nos quiere, doña Carmen?». La pregunta, formulada con la inocencia brutal que solo los niños poseen, pareció flotar en el aire, pesada y dolorosa. Mateo abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años que había elegido el dinero sobre ella? ¿Cómo justificar lo injustificable? En la distancia, las sirenas de policía comenzaban a escucharse, acercándose rápidamente a la mansión Valenzuela. Las sirenas policiales rompieron la tranquilidad de la zona residencial del lago de Chapala. 2 patrullas y una ambulancia atravesaron la imponente reja de entrada de la mansión Valenzuela, sus luces azules y rojas tiñendo las paredes blancas con destellos que parecían el reflejo exterior del caos emocional que se vivía dentro de la propiedad. Los paramédicos fueron los primeros en actuar, dirigiéndose inmediatamente hacia las gemelas que seguían en brazos de doña Carmen. Con movimientos profesionales pero gentiles, envolvieron a las pequeñas en mantas térmicas y comenzaron a examinarlas. «Están en shock leve y presentan principios de hipotermia», explicó uno de los paramédicos mientras escuchaba el pecho de Elena con el estetoscopio. «Necesitamos llevarlas al hospital para una evaluación completa». Mateo, aún de rodillas, donde don Joaquín lo había dejado, intentó levantarse. «Yo iré con ellas», dijo, extendiendo una mano hacia sus hijas. «Usted no irá a ninguna parte, señor Valenzuela». La voz firme pertenecía a la oficial Ramírez, una mujer de estatura mediana pero presencia imponente, que se había acercado sin que Mateo la notara. «Tenemos que hablar sobre lo sucedido aquí». «Mis hijas me necesitan», protestó Mateo, un destello de su antigua arrogancia asomando brevemente. La oficial Ramírez arqueó una ceja, su expresión dejando claro que no estaba impresionada. «Debió pensar en eso antes de abandonarlas en un bote que se hundía», respondió secamente. «Por ahora, quedará bajo custodia mientras investigamos los hechos». Su compañero, el oficial Mendoza, ya estaba tomando declaraciones de Miguel Ángel y don Joaquín, anotando cuidadosamente cada detalle en su libreta. El pescador gesticulaba enérgicamente, señalando el lago, el embarcadero, el lugar donde había estado el bote. «Lo vi todo desde mi lancha, oficial», decía Miguel Ángel, la indignación evidente en su voz.
El señor saltó del bote y nadó hacia la orilla, dejando a esas pobres criaturas solas mientras el agua entraba. «Si no es por ese caballo...» Su voz se quebró, incapaz de completar la frase. Don Joaquín asintió gravemente. Relámpago sintió que algo andaba mal. Rompió la cerca y fue directamente al lago. Nunca había hecho algo así antes. El oficial Mendoza miró con incredulidad hacia el caballo alazán, que ahora pastaba tranquilamente a unos metros de distancia, como si no acabara de realizar un rescate extraordinario. «¿Me está diciendo que el caballo actuó por su cuenta, sin que nadie lo dirigiera?» «Así fue», confirmó don Joaquín. «Ese animal tiene más corazón que muchos seres humanos que he conocido». Mientras tanto, los paramédicos habían decidido que las niñas estaban lo suficientemente estables para ser trasladadas. Cuando intentaron separarlas de doña Carmen para subirlas a la ambulancia, ambas se aferraron a ella con desesperación. «¡No! ¡No quiero ir sin doña Carmen!», gritó Sofía, sus pequeños dedos cerrándose como garras en el suéter de la anciana. «Por favor, no me dejes», sollozó Elena, escondiendo su rostro en el cuello de la mujer. La paramédica, una joven de rostro amable, comprendió inmediatamente la situación. «La señora puede acompañarlas», dijo con voz suave. «¿Es usted familiar?» «Soy...» Doña Carmen dudó un instante, mirando a las niñas en sus brazos, niñas que había cuidado desde su nacimiento, a las que había secado las lágrimas, contado cuentos, cantado canciones de cuna. «Soy lo más cercano a una abuela que tienen ahora». La paramédica asintió, comprendiendo más de lo que decían las palabras. «Venga con nosotros, entonces». Antes de subir a la ambulancia, Sofía se soltó repentinamente del agarre de doña Carmen y corrió hacia Relámpago, que levantó la cabeza al verla acercarse. «Gracias», dijo la pequeña estirándose para acariciar el hocico del animal. «Eres el caballo más valiente del mundo». Elena la siguió, sus pasos más inseguros pero igualmente determinados. «Te queremos, Relámpago», añadió, apoyando su frente brevemente contra el cuello del caballo. El animal relinchó suavemente, como respondiendo a las niñas, y luego bajó su cabeza para permitir que lo acariciaran una última vez antes de que los paramédicos las guiaran gentilmente de vuelta hacia la ambulancia. Mateo observaba la escena, paralizado por la culpa y la vergüenza. Ver a sus hijas despidiéndose con tanto cariño del caballo que les había salvado la vida, mientras apenas podían mirarlo a él, su propio padre, era una punzada de dolor más intensa de lo que había anticipado. «¡Oficial!», llamó repentinamente, su voz quebrada. Necesito ver a mis hijas antes de que se las lleven». La oficial Ramírez lo evaluó con mirada crítica. «Señor Valenzuela, está usted bajo arresto por abandono y negligencia infantil. Tiene derecho a guardar silencio». «Por favor», interrumpió Mateo, algo que jamás había hecho en su vida empresarial. Mateo Valenzuela no suplicaba, exigía, ordenaba, compraba, pero ahora su voz era apenas un susurro desesperado. «Solo un momento». La oficial intercambió una mirada con su compañero, quien asintió casi imperceptiblemente. Con un suspiro, Ramírez accedió. «Tienen un minuto, y estaré justo a su lado». Mateo caminó lentamente hacia la ambulancia, donde las gemelas ya estaban siendo acomodadas en camillas. Al verlo acercarse, ambas niñas se tensaron visiblemente. Elena se aferró a la mano de doña Carmen, mientras Sofía lo miraba directamente, sus ojos reflejando una madurez impropia de sus 4 años. «Niñas, yo...» Mateo no sabía qué decir, cómo explicar lo inexplicable, cómo pedir perdón por algo que ni él mismo podía perdonarse. «Lo siento mucho. ¿Por qué te fuiste, papá?». La pregunta de Sofía era simple, directa, devastadora en su inocencia. Mateo sintió que cada palabra que podría pronunciar sería una mentira o una excusa insuficiente. Por primera vez en su vida adulta,
Optó por la verdad desnuda. Porque fui un cobarde, porque pensé más en el dinero que en ustedes, y eso fue lo peor que he hecho en mi vida. Elena, que hasta ese momento había permanecido en silencio, lo miró con sus grandes ojos llenos de lágrimas. Relámpago no fue cobarde. Él vino a salvarnos. Sí, respondió Mateo sintiendo cada palabra como un puñal. Relámpago fue más valiente que yo. El Hospital Regional de Chapala bullía de actividad aquella tarde. Enfermeras y médicos se movían apresuradamente por los pasillos, pero en la pequeña habitación donde habían colocado a las gemelas reinaba una extraña calma. Sofía y Elena, vestidas con batas de hospital demasiado grandes para sus cuerpecitos, dormían finalmente después de horas de exámenes y preguntas. Doña Carmen permanecía sentada entre ambas camas, sus viejas manos moviéndose alternadamente de una niña a otra, acariciando cabecitas, acomodando mantas, secando lágrimas que aparecían incluso durante el sueño. Su rostro mostraba el cansancio de las horas de angustia, pero sus ojos mantenían una determinación feroz. ¿Cómo están? La voz suave pertenecía a la trabajadora social Lucía Morales, una mujer de unos 40 años, cuyo rostro revelaba una mezcla perfecta de profesionalismo y compasión. Físicamente bien, respondió Carmen sin dejar de acariciar la mejilla de Elena. Los médicos dicen que no hay secuelas de la hipotermia, pero aquí, señaló su propio corazón, aquí el daño no se puede medir con máquinas. Lucía asintió, acercando una silla para sentarse junto a la anciana. Me han asignado el caso, explicó en voz baja para no despertar a las niñas. Necesito entender qué ocurrió exactamente y determinar los próximos pasos para el bienestar de las pequeñas. Próximos pasos. La voz de Carmen adquirió un tono defensivo. Estas niñas han perdido a su madre y ahora, efectivamente, a su padre también. ¿Qué próximos pasos pueden existir que no añadan más trauma a sus vidas? Lucía mantuvo su expresión serena, acostumbrada a reacciones protectoras en situaciones como esta. Precisamente por eso estoy aquí, señora Carmen, para asegurarme de que lo que viene ahora no les cause más dolor. Antes de que Carmen pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. El oficial Mendoza entró, acompañado por don Joaquín, quien cojeaba ligeramente, apoyado en su bastón. El anciano llevaba un pequeño ramo de flores silvestres en su mano libre. ¿Cómo están las guerreras?, preguntó don Joaquín, sus ojos arrugados buscando a las niñas en sus camas. Durmiendo. Gracias a Dios, respondió Carmen, suavizando su expresión al ver a su viejo amigo. Tuvieron pesadillas, pero los médicos dicen que es normal después de algo así. Don Joaquín asintió, colocando las flores en un vaso con agua que encontró en la mesilla. Relámpago está inquieto, comentó, como si el caballo fuera otro miembro preocupado de la familia. No deja de mirar hacia la mansión, como esperando ver a las niñas. El oficial Mendoza carraspeó suavemente, atrayendo la atención de todos. Tengo algunas actualizaciones sobre el caso, dijo sacando su libreta. El señor Valenzuela ha sido formalmente acusado de abandono infantil y negligencia grave. Considerando la evidencia y los testigos, la Fiscalía está presionando para un juicio rápido. ¿Y qué pasará con las niñas mientras tanto?, preguntó Carmen, la preocupación evidente en su voz. Lucía intervino. Esa es mi jurisdicción. En casos como este, buscamos primero familiares cercanos que puedan hacerse cargo temporalmente. No tienen a nadie, respondió Carmen con tristeza. La familia de Gabriela está en España y Mateo, bueno, sus padres fallecieron hace años y nunca mantuvo contacto con sus hermanos. Don Joaquín, que había permanecido en silencio observando a las niñas dormidas, habló repentinamente. Las quiero, dijo con una simplicidad que contrastaba con la magnitud de sus palabras. Quiero adoptar a las gemelas.
La habitación quedó en silencio. Lucía fue la primera en recuperar la compostura. Don Joaquín, aprecio su generosidad, pero la adopción es un proceso complejo. Su edad sería un factor. Tengo 80 años, no 100, respondió el anciano con una chispa de indignación. Además, no estaría solo. Carmen podría mudarse a mi casa. Tengo espacio de sobra y ella las conoce mejor que nadie. Carmen miró a don Joaquín con sorpresa y emoción. Nunca habían hablado de algo así, pero la idea parecía tan natural, tan correcta, que se preguntó por qué no se le había ocurrido antes. Podría funcionar, dijo lentamente, sus ojos humedeciéndose. Podríamos cuidarlas juntos, mi habitación en la mansión. Ya no queda nada para mí allí. Lucía los observaba con atención, evaluando la propuesta no solo desde el punto de vista legal, sino también humano. No sería una solución tradicional, admitió. Pero en este caso, quizás lo tradicional no sea lo mejor. Sofía se removió en su sueño, murmurando algo ininteligible antes de abrir lentamente los ojos. Al ver tantas personas en la habitación, se tensó momentáneamente hasta que reconoció a don Joaquín. ¿Viniste a vernos?, preguntó con voz adormilada. «Claro que sí, pequeña valiente», respondió el anciano, acercándose para acariciar su cabello. «Y también les traje noticias de Relámpago. Les manda muchos saludos y dice que está esperando para que le den más zanahorias cuando regresen». Una sonrisa iluminó el rostro de Sofía por primera vez desde el incidente. «¿Podemos ir a verlo pronto?». Don Joaquín miró brevemente a Lucía antes de responder. «De hecho, estábamos hablando de algo importante. ¿Qué pensarían tú y Elena si vinieran a vivir a mi casa por un tiempo? Doña Carmen vendría también, por supuesto, y Relámpago estaría justo afuera, en el corral». Los ojos de Sofía se abrieron completamente, la somnolencia olvidada. «¿De verdad? ¿Podríamos ver a Relámpago todos los días?». «Todos los días», confirmó don Joaquín. «Y también podrían ayudarme a cuidar el huerto, y les enseñaría a montar cuando sean un poco mayores». «¿Y papá?». La pregunta de Sofía hizo que todos los adultos intercambiaran miradas incómodas. Fue Carmen quien respondió, con una honestidad suavizada pero sin engaños. «Tu papá tiene que arreglar algunas cosas con la justicia, mi niña. No podrá estar con ustedes por un tiempo». Sofía pareció procesar esta información con una madurez sorprendente. Luego, volviéndose hacia su hermana que aún dormía, dijo: «A Elena le gustaría vivir cerca de Relámpago. Ella siempre dice que es mágico». En ese momento, como si hubiera escuchado su nombre en sueños, Elena abrió los ojos. Al ver a don Joaquín, una sonrisa idéntica a la de su hermana iluminó su rostro. «¿Viniste a contarnos un cuento?», preguntó, recordando las historias fantásticas que el anciano les narraba cuando visitaban su propiedad. «Mejor que eso», respondió Sofía antes de que nadie pudiera hablar. «Vamos a vivir con don Joaquín y Relámpago». Elena miró alrededor, como buscando confirmación en los rostros adultos. Cuando sus ojos se posaron en doña Carmen, la pregunta fue silenciosa pero clara. «Sí, mi vida», confirmó la anciana. «Si ustedes quieren, podríamos vivir todos juntos en la casa de don Joaquín». «¿Y no volveremos a la mansión?». La voz de Elena contenía más alivio que pesar. «No por ahora, pequeña», respondió don Joaquín. Elena pareció considerar esto por un momento. Luego miró a su hermana y asintió, como sellando un pacto silencioso entre ellas. «Está bien», dijo finalmente, «pero quiero llevarme mi osito y mis libros». «Por supuesto», aseguró Carmen. «Traeré todas sus cosas queridas». Lucía observaba el intercambio con interés profesional, pero también con una creciente convicción de que esta solución poco convencional podría ser exactamente lo que las niñas necesitaban. «Tendré que hacer algunas visitas de evaluación», dijo finalmente. «Ver la casa, comprobar las condiciones.
pero puedo iniciar el papeleo para una tutela temporal mientras tanto. En ese momento, el oficial Mendoza recibió un mensaje en su radio. Tras escucharlo, su expresión se tornó seria. «Tengo que irme», anunció. «Parece que el señor Valenzuela está intentando movilizar a sus abogados para evitar los cargos». 3 semanas después, la propiedad de don Joaquín había adquirido nueva vida. La vieja casa, antes silenciosa como correspondía al hogar de un viudo octogenario, ahora resonaba con risas infantiles y pasos apresurados. Las gemelas habían transformado el lugar con su mera presencia, trayendo color y movimiento a cada rincón. Doña Carmen, eficiente como siempre, había reorganizado toda la casa para adaptarla a las necesidades de las pequeñas. La habitación de invitados, antes un espacio polvoriento lleno de muebles cubiertos con sábanas, ahora era un dormitorio infantil con 2 camitas gemelas y paredes recién pintadas de un suave color lavanda elegido por las niñas. «No corran por las escaleras», advertía la anciana mientras las veía bajar apresuradamente hacia el jardín, «y no molesten a Relámpago si está descansando». «Sí, doña Carmen», respondieron a coro, aunque sus mentes ya estaban en el corral, donde el caballo alazán pastaba tranquilamente. Don Joaquín, sentado en su mecedora en el porche, observaba la escena con una sonrisa que había rejuvenecido su rostro arrugado. Le gustaba ver cómo las niñas se acercaban al caballo, cómo el animal bajaba su cabeza para permitir que lo acariciaran, cómo parecía entender que debía ser especialmente gentil con ellas. «Es increíble el vínculo que tienen con ese animal», comentó Lucía Morales, quien realizaba su tercera visita de supervisión desde que las gemelas se habían mudado. «Es un vínculo forjado en el momento más crucial de sus vidas», respondió don Joaquín. «Relámpago no es solo un caballo para ellas, es su salvador, su protector». La trabajadora social asintió, haciendo algunas anotaciones en su libreta. «¿Y cómo se están adaptando en general? ¿Alguna señal de trauma persistente?» Don Joaquín suspiró, su mirada volviéndose más seria. «Elena todavía tiene pesadillas. A veces se despierta gritando, llamando a su padre. Carmen tiene que quedarse con ella hasta que vuelve a dormirse. Es normal», aseguró Lucía. «El abandono deja cicatrices profundas, especialmente en niños tan pequeños. El tiempo y la constancia en el cuidado son los mejores remedios». «Sofía es diferente», continuó el anciano. «No llora por la noche, pero a veces la encuentro mirando hacia el lago con una expresión que ningún niño de su edad debería tener. Como si entendiera perfectamente lo que sucedió, lo que significa». En ese momento, Carmen salió al porche con una bandeja de limonada fresca. «Las pequeñas me tienen agotada», dijo con una sonrisa que contradecía sus palabras. Pero no las cambiaría por nada. Lucía aceptó un vaso, observando cómo las gemelas ahora corrían alrededor del corral, seguidas por la mirada atenta de Relámpago. «Tengo noticias», anunció finalmente. «El juez Ortega ha revisado el caso y, considerando todos los informes y evaluaciones, está dispuesto a otorgarles la custodia permanente». Carmen dejó escapar un pequeño sollozo de alivio. «Gracias a Dios», murmuró, llevándose una mano al corazón. «Hay más», continuó Lucía. «El juicio contra el señor Valenzuela comienza la próxima semana. La fiscalía quiere que las niñas testifiquen». Don Joaquín se irguió en su asiento, su rostro endureciéndose. «Están locos. ¿Someter a esas criaturas al trauma de revivir todo eso en un tribunal lleno de extraños?» «Estoy de acuerdo con usted», respondió Lucía. «He presentado una recomendación para que su testimonio sea tomado aquí, en un ambiente familiar y grabado en video. El fiscal está considerándolo». Carmen, que había permanecido en silencio,
Habló con voz queda. ¿Saben las niñas algo sobre su padre? ¿Dónde está? ¿Qué pasará con él? Hemos mantenido los detalles lejos de ellas, respondió Lucía. Pero son inteligentes, hacen preguntas. En el corral, ajenas a la conversación de los adultos, Sofía y Elena habían logrado que Relámpago se acercara a la valla para darle trozos de zanahoria que habían guardado del almuerzo. «Eres el mejor caballo del mundo», declaró Sofía, acariciando su largo hocico. «El más valiente», añadió Elena. «¿Crees que podría enseñarnos a ser valientes como él, don Joaquín?», preguntó, volviéndose hacia el porche donde los adultos conversaban. El anciano sonrió, levantándose con esfuerzo para acercarse al corral. «Creo que ustedes ya son muy valientes, pequeñas. Sobrevivieron a algo terrible y siguen sonriendo. Pero tengo miedo en la noche», confesó Elena bajando la mirada. «Sueño con el agua entrando al bote y papá nadando lejos». Sofía tomó la mano de su hermana. «Yo también tengo miedo a veces», admitió. «Pero luego recuerdo que ahora tenemos a Relámpago y a don Joaquín y a doña Carmen. Ellos no nos dejarían». Don Joaquín se arrodilló frente a las niñas, ignorando el dolor en sus viejas rodillas. «Nunca, jamás las dejaremos», prometió, su voz cargada de emoción. «Y si alguna vez tienen miedo, recuerden que ser valiente no significa no tener miedo. Significa sentir miedo y seguir adelante de todos modos, como hizo Relámpago». El caballo, como si entendiera que hablaban de él, relinchó suavemente y empujó con su hocico la mejilla de Elena, arrancándole una risita. En ese momento, el teléfono de la casa sonó. Carmen entró apresuradamente a contestar, regresando unos minutos después con el rostro pálido. Era el abogado, anunció en voz baja a Lucía y don Joaquín, asegurándose de que las niñas no pudieran escuchar. «Mateo Valenzuela ha ofrecido un trato. Se declara culpable de negligencia a cambio de una sentencia reducida y quiere derecho de visita». ¿Visitas? Don Joaquín casi escupió la palabra. Después de lo que hizo, Lucía se mantuvo profesional, aunque su expresión revelaba que compartía la indignación del anciano. «El juez tendrá la última palabra, por supuesto, pero deben prepararse para la posibilidad de que eventualmente se le permita algún tipo de contacto supervisado». Carmen miró hacia las niñas, que ahora habían conseguido que Relámpago caminara junto a ellas alrededor del corral, siguiéndolas como un perro fiel sigue a sus amos. «¿Y si ellas no quieren verlo?», preguntó. «A su edad no tendrían mucha elección legal», respondió Lucía con pesar. «Pero podríamos solicitar una evaluación psicológica primero para determinar si el contacto sería perjudicial para su recuperación». Don Joaquín se pasó una mano temblorosa por el rostro. «No es justo», murmuró. «Ese hombre eligió el dinero sobre sus hijas, las dejó morir, o lo habría hecho si no fuera por Relámpago. El sistema no siempre es justo», admitió Lucía. «Pero mi trabajo es asegurarme de que lo que sea mejor para las niñas prevalezca, y puedo prometerles que haré todo lo posible para protegerlas». Un grito de alegría interrumpió la conversación. Sofía había logrado trepar a la valla del corral y ahora estaba sentada sobre ella, mientras Elena aplaudía con entusiasmo. «¡Miren! ¡Soy casi tan alta como Relámpago!». Los adultos se apresuraron hacia ella, Carmen adelantándose con una mezcla de alarma y resignación. «¡Sofía Valenzuela! ¡Baja de ahí inmediatamente antes de que te caigas!». El uso del apellido provocó un momentáneo silencio en la niña, cuyo rostro se ensombreció brevemente antes de recuperar su sonrisa. «¿Podemos cambiarnos el apellido?», preguntó mientras don Joaquín la ayudaba a bajar. «No quiero llamarme como papá». La pregunta, tan inesperada como devastadora en su simplicidad, dejó a los adultos sin palabras. 6 meses después, la casa de don Joaquín
lucía diferente. El viejo jardín, antes meticulosamente ordenado, mostraba ahora los signos inequívocos de la presencia infantil. Una pequeña piscina inflable a la sombra del ahuehuete centenario, bicicletas con rueditas de entrenamiento apoyadas contra la pared, y un columpio que el anciano había construido con sus propias manos, a pesar de las protestas de doña Carmen sobre sus huesos viejos. La familia improvisada había encontrado su ritmo. Don Joaquín enseñaba a las niñas sobre plantas y animales, transmitiéndoles su amor por la naturaleza. Doña Carmen mantenía la casa funcionando con la eficiencia de décadas de experiencia, cocinando los platos favoritos de las pequeñas y asegurándose de que no olvidaran sus raíces. Y Relámpago, por supuesto, se había convertido en una constante presencia protectora, un guardián silencioso que parecía entender perfectamente su papel en la vida de las gemelas. El juez firmó los papeles esta mañana, anunció Lucía, sentada en la sala con una taza de café recién hecho. Es oficial, son legalmente sus tutores hasta que las niñas cumplan la mayoría de edad. Carmen, que había contenido la respiración durante el anuncio, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Don Joaquín simplemente asintió, como si nunca hubiera dudado de este resultado. ¿Y Mateo?, preguntó Carmen después de un momento. ¿Ha cumplido los términos de su libertad condicional? Lucía tomó un sorbo de café antes de responder. Hasta donde sé, sí. Ha pagado todas las multas, asiste regularmente a terapia y ha completado las clases de paternidad que le ordenaron. Su solicitud de visitas supervisadas está en revisión. Las niñas no han preguntado por él en semanas, comentó don Joaquín, mirando por la ventana hacia el corral donde Sofía y Elena cepillaban cuidadosamente el pelaje de Relámpago. No sé si eso es bueno o malo. Es parte del proceso, respondió Lucía. Su psicóloga dice que están enfocadas en construir seguridad en su nuevo entorno. Eventualmente tendrán que procesar sus sentimientos hacia su padre, pero no podemos apresurarlas. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Carmen se apresuró a abrir, encontrándose cara a cara con Mateo Valenzuela. El hombre que tenía delante apenas se parecía al arrogante empresario que había conocido. Sus ojos, antes fríos y calculadores, mostraban ahora una vulnerabilidad desconcertante. Había perdido peso y su ropa, aunque todavía cara, parecía colgar de su cuerpo como si perteneciera a alguien más. «Carmen», dijo simplemente, su voz un susurro ronco. La anciana se quedó inmóvil en la puerta. «Señor Valenzuela», respondió finalmente, su tono neutro, profesional. «No lo esperábamos». «Lo sé, no tenía permiso para venir, pero...» Sus ojos se desviaron hacia el jardín, donde las niñas jugaban, ajenas a su presencia. «Solo necesitaba verlas, desde lejos. No me acercaré, lo prometo». Lucía se había unido a ellos en la puerta. «Señor Valenzuela, esto podría considerarse una violación de su acuerdo». Lo sé», respondió Mateo, pasándose una mano temblorosa por el cabello. «Pero he pasado 6 meses pensando en ellas cada minuto de cada día, pensando en lo que hice, en lo que casi pierdo. Por favor». Don Joaquín se acercó cojeando, apoyado en su bastón. Al ver a Mateo, su rostro se endureció. «Mis nietas están felices y seguras», dijo con una firmeza inquebrantable, usando por primera vez abiertamente el término nietas. «No perturbarás esa paz». «No quiero perturbarlas», respondió Mateo. «Sé que no merezco su perdón. Sé que quizás nunca vuelvan a confiar en mí. Pero son mis hijas y las amo. Si pudiera volver atrás...» «Pero no puedes», interrumpió Carmen, su voz suavizándose un poco al ver el genuino arrepentimiento en los ojos del hombre. «Nadie puede». En ese momento, Elena levantó la mirada y vio al grupo en la puerta.
Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer a su padre. Por un instante pareció congelarse antes de correr hacia Sofía y susurrarle algo al oído. Ambas niñas miraron hacia la casa, sus expresiones ilegibles a la distancia. Sorprendiendo a todos, incluyendo a su hermana, Sofía tomó a Elena de la mano y comenzó a caminar hacia la casa. Relámpago, atento como siempre, la siguió a unos pasos de distancia, como un guardaespaldas equino, vigilando cada movimiento. «Señor Valenzuela, creo que debería irse», sugirió Lucía con firmeza. «Este no es el momento ni la manera apropiada». Pero ya era tarde. Las gemelas habían llegado al porche, sus pequeños rostros levantados hacia su padre con una mezcla de curiosidad y recelo. «Hola, papá», dijo Sofía finalmente, su voz pequeña pero firme. Mateo se arrodilló lentamente, quedando a la altura de sus hijas. «Hola, mis niñas», respondió, su voz quebrándose. «Las he extrañado mucho». Elena, siempre la más sensible, dio un pequeño paso adelante. «¿Por qué nos dejaste en el bote?». La pregunta, tan directa y tan devastadora, hizo que el tiempo pareciera detenerse. Todos los adultos contuvieron la respiración, esperando ver cómo Mateo respondería a esta prueba imposible. «Porque cometí el peor error de mi vida», respondió finalmente, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, «y daría todo lo que tengo por poder cambiarlo». Un suave relincho rompió el silencio. Relámpago se había acercado y ahora estaba justo detrás de las niñas, su presencia tranquilizadora como un escudo. Sofía miró al caballo, luego a su padre y finalmente a don Joaquín y doña Carmen, que observaban la escena con corazones encogidos. «Nosotras estamos bien ahora», dijo con una sabiduría que trascendía sus años. «Tenemos una nueva familia. Y a Relámpago», añadió Elena, apoyando su mano en el hocico del caballo, que había bajado su cabeza hasta ella. «Él nunca nos dejaría».